¿Qué tal, estimados muchachos? Bienvenidos a su clase favorita de latín. En esta ocasión vamos a ver durante esta lección, durante esta clase, el resto de los primeros complementos del latín. Ya habíamos hablado durante la clase anterior de algunos complementos, del genitivo, del dativo, pues ahora vamos a aumentarlos más. Recuerden, todo esto puede ir fácilmente agregado en fichas, de tal manera que les sirva a ustedes para su estudio y recuerden que esto es lo único que durante el examen van a poder sacar. Pero antes de ir hacia adelante, pues vamos a encomendarnos a Dios. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimitibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Nomine Patris et Filio et Spiritus Sanctum. Amen. Bien, pues entonces vamos a entrar en materia con nuestro argumento. Vamos con nuestro pizarrón y tenemos ahora esto es lo que vimos la clase anterior, son los complementos del latín, complemento de especificación y complemento de propiedad, uno que se hace con el genitivo y el otro que se hace con el dativo. Ambos tienen una traducción parecida que señala pues a quién pertenece o de quién es algo. Pero aquí la diferencia pues es el caso en el que se utiliza, ¿sí? Entonces es un error pensar que todos los genitivos se traducen de o que todos los dativos se traducen para. Tienen cada uno su especificación dependiendo los elementos que tengan alrededor o que estén pues utilizados. Por eso hablamos de complementos, porque son funciones que tienen los casos, ¿sí? Y que además en el uso con preposiciones vamos a ir descubriendo que estos complementos pueden tener diferentes usos, diferentes traducciones o diferentes formas de comprenderlo. Habíamos visto que es importante tener un orden para el análisis, porque para nuestra traducción, según lo vemos aquí, hay que hacer nosotros un análisis y saber cuál es el orden que las palabras tienen, cuál es la palabra principal, como en el caso del verbo, cuál es el sujeto, como en el caso del nominativo, y todo esto lo habíamos visto con este esquema, el análisis. Primero, identificar el verbo. Esta es el primer paso. Segundo, identificar el sujeto, que va a estar regularmente en nominativo. Después de allí, una vez que hayamos buscado y encontrado estos dos, entonces tenemos que identificar el predicado y buscar los complementos que hay en el predicado. Y si no tiene complementos o si ya los analizamos todo, entonces pasamos al cuarto paso, que es analizar el resto del predicado. Conjunciones, preposiciones, adverbios, elementos pues que estén sueltos o alguna otra cosa que nos haga pensar que hay elementos que pueden nutrir la comprensión del enunciado. Y por último, traducir. Por último, no es el primer paso traducir, es el último. Y este siempre lleva este orden: sujeto, verbo y predicado. No lleva otro porque nosotros hablamos español y no estamos haciendo poesía. Entonces hacemos prosa. Es decir, escribimos de la forma más elemental. Quiere decir que primero va el sujeto, luego el verbo y al último el predicado, ¿sí? Juan come manzana. La cabaña es del granjero, sujeto, verbo y predicado. Diana es la diosa de los bosques, sujeto, verbo y predicado. Y la esclava pertenece a los señores, perdón, sujeto, verbo y predicado. Siempre en ese orden, siempre en ese orden. Tengan esa habilidad, tengan esa disciplina para que siempre pongan ese orden. Bien, pues hemos visto estos complementos.
Vamos a ver algunos más y vamos a titular esta clase como complementos latinos. Y aquí, continuación. Los complementos latinos que vamos a ver el día de hoy son el complemento de causa, el complemento de medio, el complemento de agente, y estos pues tienen ya una construcción diferente. Primero, complemento de causa. Esto tiene que estar en su libreta. Esto es útil. Y si se puede también en fichas. Ok, entonces tenemos que la forma de hacer el complemento de causa puede ser de tres maneras. La primera, solamente con el ablativo, tal cual como encontramos aquí que el dativo solo es complemento de propiedad, ¿sí? Complemento de propiedad, o el genitivo solo es el complemento de especificación. En este caso, el ablativo solo, pues lo podemos encontrar o enunciar poniendo un ejemplo. Lloro tristitia fleo. Ok, este es el primer ejemplo. Tristitia es ablativo. Fleo es el verbo. Bueno, quizá lo voy a separar un poquito, escribir más claro porque fleo. Bien. Segundo, la segunda manera o el segundo ejemplo es utilizando la preposición op y el acusativo. Si aquí teníamos tristitia en ablativo, entonces vamos a utilizar el acusativo aquí. Entonces se escribe tristitiam fleo. Y evidentemente el tercer ejemplo va a tener también el mismo orden. Primero la preposición propter y luego acusativo. Tristitiam fleo. Y entonces así corresponden cada uno a estos modelos. Ablativo solo, sin ninguna preposición. Ok, primero. Segundo y tercero, tenemos preposiciones. Esto era lo que me refería yo en ocasiones anteriores, ¿sí? Y esto me parece que es un tanto importante, pues, tenerlo presente, tenerlo en cuenta. Porque sucede que en latín funciona con pues con estas coincidencias o con estas regencias. El, la preposición latina, la preposición pues de no está independiente, no está separada. Las preposiciones rigen casos. Entonces, de aquí en adelante, cuando vean ustedes una preposición, estén atentos, porque quiere decir que la palabra que sigue puede ser un sustantivo, o debería ser un sustantivo o un adjetivo, y va a ir en un caso específico, como lo hemos visto ahora en op rige acusativo, o propter también rige acusativo. Entonces, cada preposición tiene sus usos, tiene sus regencias, y si a la preposición sigue acusativo, entonces tiene una función. Y si cierta preposición tiene en lugar, porque hay unas que tienen dos o tres opciones,
en lugar de acusativo tiene ablativo, entonces la función es distinta, va cambiando. Esta es una de las particularidades del latín que lo hace fácil. Si te aprendes de memoria esta fórmula o la tienes en una ficha, puedes consultarla rápidamente y de esta manera traduces o analizas. Primero analizas de forma más ágil y traduces de forma más ágil, ¿de acuerdo? Entonces, esto vale la pena pues tenerlo en cuenta, tenerlo presente, porque nos va a ayudar para nuestro análisis, para nuestro trabajo. Bien, tenemos entonces este primer ejemplo y por no dejar, bueno, estos tres significan lo mismo. Lloro a causa de la tristeza. El sujeto es yo. Sujeto, yo. Dijimos que las traducciones íbamos a hacerlas con este orden: sujeto, verbo y predicado. Entonces no vamos a romper esta regla. Primero sujeto, yo. Luego lloro, verbo. Sujeto, verbo y todo esto es el predicado. Ahora, estamos haciendo el complemento de causa. Y aquí traducimos a causa de. Entonces el complemento de causa se traduce a causa de. ¿De acuerdo? Esto es muy útil porque nuestro trabajo tiene que coincidir con aquello que nosotros estamos percibiendo. Entonces, si nosotros vemos un complemento de causa, lo vamos a traducir a causa de. ¿Sí? Y por último, pues es evidente, ya lo están viendo ustedes aquí. Aquí es a causa de la tristeza, lloro. Pero esto, traducido así, no respeta el esquema del español: sujeto, verbo y predicado. Entonces los invito y los exhorto y casi los obligo a traducir de esta manera: sujeto, verbo y predicado, para que lo que ustedes vieron e interpretaron respete el mismo español que hemos aprendido desde pequeños, o pues coincida con la forma en la que todos hablamos. Para hacer otro ejemplo, vamos a hacer el análisis de esta frase: procella naute navigare non possunt. Esto lo voy a poner en color verde. Uy. Bien, porque es pensum. Todo lo que está en verde es pensum, ¿eh? O sea, tarea. Siguiendo el mismo método, ¿sí? Van a hacer esta como tarea. No tengo prisa, pero vamos adelante. Esta la vamos a revisar después, ¿sí? Toda la tarea también voy a tratar de que la revisemos después. Segundo elemento, segundo argumento de esta clase: el complemento de medio. Ok, si es complemento de medio, entonces lo vamos a traducir por medio de. Y tiene dos formas de hacerse. Una es con el ablativo.
Solo el ablativo. Segundo, per más acusativo. Para esto nos sirve entonces un ejemplo. Puele. Rosis de Aram Ornant. Este es nuestro ejemplo, con este vamos a trabajar ahorita para poner un ejemplo sobre el complemento de medio. Entonces vamos a hacer un análisis. Lo primero que tenemos que buscar, según habíamos acordado, es el verbo. Puele rosis de Aram Ornant. Y resulta que la terminación nt es la de un verbo, así que podemos deducir que este es un verbo. En tercera persona plural, presente, indicativo, activo. Son 5 elementos los que hay que poner: número, persona, tiempo, modo y voz. 5 elementos. Uno, 2, 3, 4, 5. Número. Primero, segundo, tercero. Número. Perdón, me equivoqué. Aquí es persona. Número. Tiempo. Modo. Voz. O diátesis. ¿Sí? Persona. Primera, segunda, tercera. Número, singular o plural. Tiempo, presente, imperfecto, perfecto, etcétera. Modo, indicativo, subjuntivo, imperativo, etcétera. ¿Sí? Entonces, este es el orden que tenemos que poner en un verbo. Las demás, bueno, pues 5 elementos para el verbo y para el 2 elementos del sustantivo o también del adjetivo. Primero, caso. Segundo, número. ¿Sí? Estos son los 2 elementos. No hace falta ponerle el género, no hace falta más. Basta con eso. Entonces, siguiendo esta regla, primero el caso y luego el número, entonces podemos buscar aquí el sujeto. Si el verbo está en plural, entonces tenemos que buscar un sujeto que esté en plural. Este es uno y este es otro. ¿Sí? Pero, bueno, los ponemos. Podemos decir que este es nominativo plural o también nominativo plural. Basta que lo abrevien así. Rosis pues es un dativo plural. Pero también puede ser un genitivo singular o puede ser un dativo
plural. Igual este puede ser un genitivo singular o puede ser también un dativo plural. Aram, la terminación M es solamente del acusativo singular. ¿Por qué estoy poniendo todo esto? No se confundan. Estoy poniendo las opciones posibles para esta palabra, ¿sí? Porque de acuerdo a su terminación puede ser una de estas tres, incluso también vocativo, pero dijimos que el vocativo no lo íbamos a tener ahorita en el mapa. Entonces, para hacer nuestro análisis, es importante que nosotros consideremos lo que hemos encontrado primero, el verbo. El verbo nos dice que tenemos una tercera persona plural. Y aquí tenemos también dos opciones para plural. ¿Cuál de estas dos es la correcta? Bueno, si consideramos que aquí tenemos un dativo y que este también es dativo y ambos son plurales, entonces estos van juntos. Muy probablemente van juntos. Ok, pues entonces vamos a ver cómo funciona. Dice, puelle significa las niñas, rosis, las rosas, de, las diosas, aram, el altar, ornant, adornan. Las diosas adornan, de las niñas, no, aquí ya no funciona bien. Entonces vamos a dejarnos de complicaciones y vamos a optar por que este sea el sujeto. Y le vamos a quitar aquí que sea esto. Entonces, las niñas, así funciona mejor, adornan los altares de las diosas, perdón, el altar, o más bien, adornan con rosas, o ¿qué? El altar. Adornan el altar. Primero se pone el objeto directo, ¿sí? Entonces primero va el acusativo, después sujeto, verbo, primero el objeto directo y ahora sí vamos viendo. De la diosa. El altar de la diosa. Entonces estas palabras, yo aquí me precipité. Es probable que consideremos mejor que no es dativo y tampoco es nominativo, que sea genitivo. El altar de la diosa y ahora sí, rosis. Y no, este no es un dativo porque también puede ser un ablativo plural, ¿sí? Y no es un dativo. Aquí me equivoqué, si ustedes van y se fijan en la tablita que habíamos hecho de los casos, aquí está, van a ver que la terminación de dativo es is, pero también es la de ablativo y es justamente la que estamos necesitando. Es justamente esta la que estamos necesitando. Ablativo, ablativo, plural. Las niñas adornan el altar de la diosa y es complemento de medio, por medio de flores. Bien, pues esta es la idea, esta es la manera en la que vamos a hacer nuestro análisis y entonces les encargo que hagan esta también como tarea. A ver, aquí lo voy a escribir mejor porque
lo puse medio. Puelemito. Esta es doble T. ¿Sí? Esta es una doble T. No es una H, es doble T. Bueno, pues esta queda tarea para que la hagan ustedes. Ya después la revisamos. Tercero y último, porque si no se nos va el tiempo y no alcanzo, me extiendo demasiado en la clase. Tercero, complemento de agente. Ay. Complemento de agente. El complemento de agente se puede identificar de tres maneras, ¿sí? O bueno, de dos principalmente. Y tiene tres elementos. Bueno, vamos a poner primero cómo se identifica. Es quien cumple la acción obviamente del verbo. Segundo, aquello que hace. Ya sea una persona o un animal. O también es la causa eficiente. En el caso, pues, de seres inanimados. Ustedes escríbanlo tal cual, tarde o temprano esto va a hacer sentido, ¿sí? Así que no se preocupen si no queda del todo claro en este momento. Se traduce por. Esta es la traducción, por. Así que, pues, para decir por en latín, no solamente se pone la palabra per y ya queda, o at, sino que tiene una estructura. Y esta estructura la distinguimos por dos construcciones. Primero, agente igual a la preposición a o ap más el caso ablativo. ¿Sí? Esta B se le pone por eufonía para que suene bonito en el encuentro con otra, con una vocal, ¿sí? Entonces, si la palabra comienza por vocal, se le va a poner la B. Si no tiene vocal, simplemente la A. Y son la misma preposición, no son diferentes, son la misma. Nada más que, repito, se le pone la B de burro para que suene bonito cuando está enfrente de una vocal. No es lo mismo decir ablativo que abablativo. Entonces suena mejor y esa es la intención. El caso o el ejemplo, Puebla, app agrícola, laudatur. Bien, estamos en el terreno de los verbos pasivos. ¿Sí? El complemento de agente es la contraparte del objeto directo. ¿Sí? Es quien recibe o quien cumple la acción, no en donde recae la acción del verbo. ¿Sí? Y esto pues hay que tenerlo un poco más claro. ¿Sí? Porque una cosa es que el verbo tenga una acción o un efecto, y otra cosa es que el sujeto o el agente cumpla una acción. Entonces ya no estamos hablando solamente de un sujeto, sino que estamos hablando de otro participante, de otro elemento que nos da la idea de
alguien que cumple una acción. Entonces, para esto se utiliza el verbo en pasivo. Repito otra vez, trato de ser claro y si no, pues ponen ahí su duda en los comentarios. Tenemos dos tipos de verbo. El primero es el activo. El verbo activo tiene su correspondiente el objeto directo. Así que tenemos un nominativo que es el sujeto, luego tenemos el verbo y después tenemos el acusativo, el objeto directo, la acción en donde recae el verbo, ¿sí? Pero también tenemos el uso del verbo pasivo. Entonces tenemos un sujeto y quién es el que desarrolla la acción. Como quien dice, tenemos dos sujetos y uno de ellos es el complemento agente. No es el pasivo tal cual, sino el pasivo es el verbo, la acción que es realizada. Y sobre quien recae la acción que es realizada o quien describe esa acción que se está realizando es el objeto indirecto, es el complemento de agente y por eso tiene una estructura pues más o menos parecida. Espero que haya quedado más o menos claro, ¿sí? Son dos elementos aquí los que tenemos que tener en cuenta, verbo pasivo, verbo activo. Los dos tienen una función diferente, uno es hecho y el otro hace. El verbo activo hace, el verbo pasivo es hecho. Entonces el que hace lo que es hecho es el agente. Vamos entonces al ejemplo y chance queda un poquito más claro. Decíamos, puella ab agricola laudatur. El verbo por la terminación tur es este, que es una tercera persona singular, número, persona, persona, tiempo, persona, número, tiempo, modo y voz. Tercera singular, presente, indicativo, pasivo. ¿Sí? De estos tenemos que encontrar el nominativo. Este parece nominativo porque tiene terminación en a, pero no puede ser un nominativo porque tiene aquí la preposición a, ap, y como comienza con vocal, por eso lleva la b de burro. Y dijimos que la regla es esta: a más ablativo igual a complemento de agente. Entonces este es el complemento de agente. Este no va a ser. Ahora sí, vemos este y este es el nominativo singular. Y en el orden dijimos, primero el verbo, luego el sujeto y ahora sí vemos el predicado. Entonces dijimos, este es ablativo singular, complemento agente. ¿Cómo se traduce? Dijimos por. ¿Sí? Dijimos por. Entonces esto se va a traducir bien fácil. La niña es elogiada, alabada, felicitada por el granjero. Laudo, el verbo laudo significa elogiar, felicitar, alabar. Entonces aquí está, la niña es elogiada por el granjero. No respeta la traducción, el orden como está en latín, pero dijimos que este es nuestro orden. Entonces, viva la paz, haya paz entre los cristianos, no pasa nada. Segundo, tenemos el complemento de gente y tenemos también el de causa eficiente. Causa eficiente se pone solamente con ablativo. No hay preposición. No hay preposición aquí. Así que, bueno, pues tenemos esta frase. Villa flammis deletur.
Y este, como está en verde, entonces es pensum, es tarea. Pensum significa tarea. Así que, pues ahí está. Tienen ustedes 3 frases. Hemos visto tres complementos: el complemento de causa, el complemento de medio y el complemento de agente. El complemento de causa se traduce a causa de, el de medio por medio de, y el complemento de agente por, ¿sí? Así que aquí tenemos una cosa pendiente, aquí tenemos otra y aquí arriba tenemos otra, para que no se hagan los desentendidos de que yo no sabía. Tenemos 3 frases que son de tarea. Bueno, muchachos, pues entonces, sin quitarles más tiempo, quiero agradecerles su compañía, su participación, y les encargo mucho que estudien, que hagan sus fichas y que memoricen estos complementos, ¿sí? Bueno, pues entonces lo dejamos aquí, y en la siguiente ocasión vamos a ver también algunas otras, mm, un complemento, el complemento de compañía y de modo, que se utiliza, que se elabora con una preposición, y vamos a entrar en el tiempo pasado, en el imperfecto, ¿sí? Bueno, pues les agradezco mucho y que tengan un muy buen día. Cuídense mucho.